Muchísimas gracias. Lo primero que debo hacer es agradecer esta invitación que me ha hecho a través del doctor Jorge Linares, los organizadores de esta reunión, que son la Comisión de Física y Óptica Sin Fronteras de Francia, eh, el laboratorio de GEMAC de la Universidad de Versalles, donde él trabaja, y que cuenta además la organización con el apoyo de la Asociación Puya Internacional. eh, Está François Pussy, Frédéric Chandesson, Robert Baptiste y muchos otros colegas muy apreciados. La Asociación de Estudiantes y Graduados de la PUC y el capítulo de Ingeniería Química del Colegio Departamental de ICA, del Colegio de Ingenieros del Perú. Y yo no voy a hacer, por supuesto, una presentación de lo que debe ser la política en términos exhaustivos, la política de ciencia y tecnología. En realidad, actualmente quienes hablan y reflexionan sobre la política de ciencia y tecnología lo hacen en general sobre la política de desarrollo humano integral, no exclusivamente de ciencia y tecnología, pero ciertamente dentro de esa política para el desarrollo humano integral, ciencia y la tecnología tienen un papel muy importante. Eh, Quisiera entonces pasar a la siguiente lámina que expone el plan de exposición, que son estas 13 temas, 13 áreas. En algunas de ellas vamos a pasar muy rápidamente, son cortas, y hay una o dos o tres que requieren bastante más detenimiento. Lo primero que quisiera señalar es que hace unos 3 meses aproximadamente, un destacado analista conservador, digamos, del ámbito del pensamiento conservador dentro del país, pero muy concentrado, muy preocupado en particular de la competitividad empresarial en el Perú, me presentó estas tres preguntas, no exactamente en estos términos, pero yo las he interpretado tal como están puestas acá, para que vean ustedes el tipo de preocupaciones, de inquietudes que tienen quienes desean y piensan fortalecer la vida empresarial, la producción, la competitividad empresarial en el país. Y además ven con preocupación el hecho de que se esté perdiendo oportunidades continuamente con las crisis políticas, sociales y yo diría también morales, ¿no? En el país. La primera pregunta que se me formuló en esa ocasión y que después yo respondí a través de un artículo que fue publicado en la revista que dirige este eh, destacado profesional, eran más o menos las siguientes. ¿Está el Perú en camino de perder la oportunidad de encontrarse en una convergencia tecnológica con los países industrializados, cuyos desarrollos tecnológicos avanzan exponencialmente, en tanto que nuestro país se limita a exportar minerales que con el tiempo serán sustituidos por otros materiales gracias a la investigación científica? Segunda cuestión, ¿se limitará el Perú a la agroexportación que siempre tendrá demanda? Y la tercera, ¿en qué cadena de valor o en qué áreas de desarrollo científico o tecnológico podríamos comprometernos como país para no quedar al margen del mundo? Estas eran las preocupaciones expresadas y que creo que reflejan bastante la perspectiva no de todo el empresariado peruano, sino del sector del empresariado peruano más avanzado, es decir, aquel que tiene más contactos internacionales y que por lo tanto ve con excesiva, con extrema preocupación la importancia de la innovación. Y la innovación significa, entre otras cosas, por supuesto, desarrollo científico y tecnológico. Ahora bien, frente a estas preguntas yo quisiera señalar en primer lugar que tengo una manera un poco distinta de plantear las preguntas que tal como se han formulado en esta primera parte de la presentación, ¿no? Y es esto. A nuestro juicio, para alcanzar un desarrollo humano integral, que es en realidad el concepto que las Naciones Unidas viene impulsando hace ya un buen número de años, 15 o 20 años,
y que creo que es realmente lo que refleja el interés más universal de desarrollo, eh, y no limitado exclusivamente al desarrollo financiero y económico, sino al desarrollo humano integral, que después va a quedar bien definido. A nuestro juicio, digo, para alcanzar este desarrollo, las preguntas pertinentes deben plantearse en términos distintos a los que he señalado, de una manera que deje claro que las respuestas que se espera recibir deberán estar destinadas a favorecer a todos los actores sociales y a sus diversas y principales instituciones, y entre ellas a las empresas grandes y pequeñas, por supuesto. Para dar este sentido a la política de ciencia, tecnología e innovación, será indispensable que antes nos concentremos en las tecnologías en sí mismas, lo hagamos en los contextos sociales y ambientales en los que éstas se aplican en el Perú. Es decir, que no vayamos de frente a las tecnologías que hay que emplear, sino que vayamos primero a entender cuál es el contexto, cuáles son los contextos, tanto sociales como ambientales, en los que este programa de desarrollo tecnológico y de investigación científica para impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación, consecuencia de toda esta actividad, se aplican en el Perú. Yo quisiera pasar entonces a señalar que primero hay que tener estas consideraciones, que yo considero cuatro las más importantes. En realidad es muy probable que todos los que están presentes en esta presentación, en esta reunión, piensen que hay otras consideraciones además de las que yo voy a mostrar. Pero yo creo, es mi punto de vista, de que estas cuatro consideraciones son de hecho las más importantes que hay que tener en cuenta para pensar en una política científica y tecnológica para el Perú que conduzca al desarrollo humano integral. En primer lugar, el Perú no puede y no debe seguir, no puede, las cosas, no puede y además no debe seguir los pasos de los países industriales, tal como los han seguido estos países, en los que la producción científica y el consiguiente desarrollo tecnológico tienen un carácter masivo y competitivo de una producción industrial. O sea, ese es el carácter de la producción científica en los países más industrializados. En estos países, tanto gobiernos como empresas invierten en investigación, innovación, con altas ganancias y crecimiento general. La estrategia razonable para el Perú es tomar un atajo, sea para alcanzarlos en lo que fuera conveniente, descartando lo que no sea. Es decir, tomar un atajo significa no seguir la misma ruta, sino ir más de frente y no necesariamente a intersectarnos con los países industriales, sino a avanzar lo más posible, a encontrarlos en mejores condiciones de nuestra parte, pero con una visión muchísimo más amplia, un abanico de ambiciones, digamos, mucho mayores que las que hasta ahora han desarrollado los países industriales dentro de un modelo que suele ser en algunos aspectos extremadamente conflictivo, conducente a guerras, competencias este, interminables, entre países, entre regiones, entre empresas, una competencia que, si bien tiene, por supuesto, el aliento de permitir la mejora de la calidad de los productos, en muchos casos es muy destructiva, conduce a guerras, ¿no? Lo estamos viendo todos los días y en estos tiempos con mucha mayor intensidad. Eh, Esta primera consideración, por lo tanto, es tener una estrategia propia. Y para tener una estrategia propia es indispensable conocer el país para el cual vamos a elaborar una política de ciencia y tecnología, que no es una política como destino final, como objetivo terminal, es una política de ciencia y tecnología como el medio para alcanzar el desarrollo humano integral. La estrategia es, por lo tanto, recortar en el camino todo lo que sea posible, acercarnos lo más
a los países desarrollados en lo que sea pertinente y no en todo. Y aquí quisiera señalar algo que me parece de particular precisión en los conceptos que se han dado en los últimos años en América Latina para entender cuál, digamos, un concepto fundamental, una consideración básica para la formulación de una política de ciencia y tecnología. Y corresponde a la celebrada analista argentina Eve Besuri, que trabajó muchos años en Venezuela, ahora ya no, y dijo ella lo siguiente: nada lleva más rápido al fracaso que aplicar en un país lo que ha tenido éxito en otro. Este consejo debe tenerse igualmente presente al tratar con las diferentes regiones del país. Son diferentes realidades, tanto en sus ámbitos territoriales como sociales, tanto en lo que contiene geográficamente como en lo que son desde el punto de vista de la sociedad humana. Son distintos, las regiones tienen peculiaridades muy propias y también riquezas muy propias, tienen ambientes distintos, paisajes distintos, gente con hábitos diferenciados. Entonces, quiere decir que este consejo de la señora Besuri deberíamos aplicarlo también a la escala regional y local. En general, el pensamiento es que en los países lo fundamental es que las aplicaciones tecnológicas y la investigación científica que antecede a las aplicaciones generalmente, no siempre, deben tener que adecuarse a cada región o localidad, según sea su realidad territorial y social. Una segunda consideración que es indispensable para formular una política son los caracteres, como dije, propios del territorio. Y aquí me voy a referir a una información que dio el doctor Antonio Brack cuando ya estaba cercano a dejarnos, hace pocos años, y que contiene en realidad los números básicos de la riqueza genética y de la variedad genética nacional peruana, ¿no? Andina en general, pero en muchos casos, como vamos a ver en los datos, específicamente, yo diría, obsesivamente peruana. Eh, y lo que caracteriza precisamente al Perú es esta variedad genética, la multiplicidad climática además, ¿no? Ochenta y tantos de los 102 o 103 climas mundiales están en el Perú. Por supuesto, están en muchos otros países también, algunos de ellos, pero es uno de los países con mayor multiplicidad climática. Quien viaja por tierra desde el Callao hasta por la carretera central hasta Pucallpa puede ver muchísimas de estas zonas de vida que están clasificadas internacionalmente. O sea, hay una enorme abundancia de variedad genética y quiero mencionar algunos datos básicos que deben ser tenidos en cuenta, extraídos de la información que da Antonio Brac. Los estudios científicos en general en el mundo han identificado y descrito 1,9 millones, o sea, 1.900.000 especies entre plantas, animales y microorganismos. Se calcula, sin embargo, que esta es solo una fracción del número total de especies existentes que debe ser mayor a los 5 millones. Esta cifra de 5, en realidad 4 millones, fue la que dio hace ya algunos años eh, Theodore Parker III, o tercero, que murió muy joven, de 40 años o algo así, en un accidente de aviación en la selva peruana, que era un ornitólogo norteamericano que hacía estudios por cuenta de una universidad norteamericana y él pudo distinguir incluso 4.000 especies de aves tropicales solo por sus cantos. O sea, él podía, escuchando la voz, el ruido, el sonido, el silbar de las aves, saber de qué ave se trataba. Era un caso absolutamente excepcional de científico naturalista. Eh, Dice también Brack que las expediciones científicas y el Museo Natural de Historia Natural son organismos y proyectos, programas muy importantes. De hecho, quisiera aquí destacar lo siguiente. El año pasado, el año antepasado, en realidad, en 2023,
asistí a la inauguración de una expedición científica que se realizaba para reconocer las especies del curso medio del río Putumayo, fronterizo con Colombia. Y esta expedición científica la hacíamos con Colombia, o sea, más o menos había unos 50 científicos colombianos y otros 50 científicos peruanos de distintos campos. Por supuesto, había biólogos, pero también había, bueno, había botánicos, zoólogos, microbiólogos, pero también había gente de economía ambiental, ¿no? De antropología, porque naturalmente en estos espacios viven los seres humanos, de culturas en general y también planificadores de desarrollo, ¿no? Ambientalistas, etcétera. Eh, para nosotros fue la única expedición que se realizó, mientras que Colombia ese mismo año ya había realizado 15 expediciones por todo su territorio. De manera que esta comparación la doy para que se entienda cómo en realidad es un asunto de voluntad política y de financiamiento que tiene que darse como condición también. No la he puesto como una tercera consideración porque eso es transversal. De eso depende todo, de que haya propósito de conocer al país. Si no se conoce al país, no se puede gestar una política de ciencia y tecnología, porque entonces voy a hacer lo mismo que hacen otros países, es decir, contradecir este consejo, este buen consejo sensato que ha dado Ebe Suri y que nos parece magnífico. Se adapta bastante a lo que pensamos, a lo que creemos, a lo que hemos vivido. Hay que conocer el país. Si no se le conoce, no se le puede planificar, no se le puede ni siquiera pensar debidamente. Eh, eh, Quiero evocar aquí también a Juan Tarazona, un destacado biólogo marino sanmarquino, que antes de morir dejó escritos muchos documentos, en uno de los cuales he leído lo siguiente: de la fauna, de la vida, de la biología del mar peruano, no conocemos sino aproximadamente el 10%. Es decir, no conocemos sino el 10%, es decir, casi no conocemos el mar peruano. Y por lo tanto, para pensar el mar, para pensar qué hay que hacer en el mar, cómo cuidarlo y a la vez cómo usarlo, necesitaríamos, por supuesto, tener el conocimiento y por lo tanto muchísima investigación científica marina, tanto de especies biológicas como de geología, corrientes marinas, temperaturas, geología, morfología sismológica, en fin, todo lo que sea necesario conocer de las regiones marinas peruanas o del Zócalo y más allá del Zócalo continental. Eh, el Perú, dice Brack, es el quinto país con mayor biodiversidad del mundo. Alguna vez lo escuché a él mismo decir que era el país con mayor diversidad del mundo. La verdad, no lo sé, pero el libro dice que es el quinto. Colombia es otro. O sea, de Colombia con seguridad debe estar entre los cuatro. Curiosamente, no Brasil, no tanto como Colombia o el Perú, un poco menos, pero está también dentro del grupo. En cambio, eso lo dice Ali Brack, ¿no? El argelino muy reconocido mundialmente, el agrónomo. eh, Curiosamente, los países europeos tienen muy pocas especies propias. Generalmente son importadas, las actuales, las que actualmente se consumen. Y en Norteamérica, en particular Canadá y Estados Unidos, tienen casi nada. Casi todo es importado, casi todo es traído. Mientras que los países andinos, por ejemplo, se han beneficiado mucho de lo que vino de Europa, y lo que vino de Europa vino porque venía, porque era de Europa o porque vino a través de Europa, pero originado en Asia o en África. Entonces, la riqueza genética en el país es tanto propia como también se han incorporado muchas otras, otras especies del mundo. Dice también que el Perú es el quinto país y que, por ejemplo, solamente, y esto es un ejemplo interesante, en mariposas tenemos 3.532 especies. Hasta antes de este último estudio, era Brasil el país que se entendía tenía la mayor cantidad de especies, pero ahora ya se ha descubierto que solamente en 4 kilómetros cuadrados de la reserva de Tambopata hay alrededor de 2.500 especies de mariposas. Eh,
murciélagos también. Y miren, ustedes podrían decir por qué se habla de mariposas y de murciélagos que probablemente no tengan mucho que ver con la economía humana. En realidad sí tienen mucho que ver. Los murciélagos son los que transportan las especies de la selva a la costa y recíprocamente, en sus estómagos, por supuesto. Y lo que hacen es trasladar el bosque tropical al norte del Perú. Cuando uno va a Tumbes, uno se encuentra en la Amazonía. Incluso llegando a la propia costa, uno está prácticamente en la Amazonía. Es decir, los murciélagos han pasado por encima de los Andes y han sembrado, con abono además, como pueden comprender, estas especies en la costa. Eh, por supuesto, estoy simplificando bastante el mecanismo, pero esa es la idea. Hay especies que no parecen tener mucha importancia en la economía humana, pero que sí la tienen. La diversidad se debe, además, precisamente a las cadenas tróficas, a quién se come a quién, y al final es el ser humano el que intenta beneficiarse de la totalidad de lo que de las especies que existen, y además el principal depredador de especies también. Solamente en el Parque Nacional del Manu existen más de 900 especies de aves, 200 más que en los Estados Unidos y Canadá juntos. Le refiero a un caso muy interesante y es de que el año pasado, en febrero, en la reunión de APEC sobre ciencia y tecnología que se realizó en Lima, el Perú presentó a través del CONCITEC una propuesta de proyectos para la APEC en diversidad genética, porque el Perú, entre los países que participaban en la reunión, los países de APEC, era en realidad el que tenía más riqueza genética. Y tengan en cuenta que los países que participaban eran nada menos que Rusia, China, Australia, Estados Unidos, México, Japón, y aún así, entre todos esos países, el Perú tenía más diversidad genética, más variabilidad de plantas que esos países, esos enormes países con sus enormes economías también. Entonces, el Perú interesa al mundo y eso fue lo que se dejó notar. Inmediatamente Canadá y Australia auspiciaron proyectos sobre diversidad genética y por supuesto van a incorporar al Perú en sus propuestas y también aceptar las que había propuesto el país. Ahora, quisiera también mencionar que solamente en esa región de Tambopata, se encontraron 5.000 especies de insectos, 80% de los cuales eran nuevos para la ciencia, en esa expedición, en una de las expediciones. En esta reserva, en un área de 4 kilómetros cuadrados, se encontraron, en general, otro dato interesante, no en esa área, 6.288 especies animales y vegetales viven exclusivamente en el Perú, no en otros países, ni siquiera en Bolivia. Esas 6.288. Y son fundamentalmente anfibios, reptiles, plantas superiores, es decir, todas las plantas, eh, excepto algas, musgos y líquenes, que también los hay, por supuesto. En cuanto a endemismos, 111 aves. Endemismo significa que están permanentemente. Reptiles 109, anfibios 184, mamíferos 58, plantas 5.528, helechos 160. Las plantas domesticadas, es decir, aquellas que se usan, que se emplean siempre, son 182. Y las plantas utilizadas por la población, no necesariamente domesticadas, pero sí utilizadas como plantas nativas, son 4.500 especies. Muchas de ellas para pequeñas industrias locales y algunas, por supuesto, un buen número de ellas también para textilería y para plantas medicinales. En cuanto al bosque húmedo tropical, bosque seco tropical, el desierto del Pacífico, páramo, puna, jalca, serranía esteparia, sabana, mar, frío y mar tropical. Todo hay aquí, todo eso. Entonces, digamos, bueno, quiere decir que tenemos muchísima riqueza. ¿Y por qué no estamos mejor? Bueno, es que también tenemos mucha pobreza. Y la pobreza es en dos factores agronómicos fundamentales. Solo de cultivo casi no tenemos muy poco.
Solo 3%, 3% de todo el territorio nacional es hábil para la agricultura, es limpio. Solo 3%. Lo demás casi es desierto o bosque tropical que no se puede sembrar porque la tierra es muy delgada, solamente 30, 40, 50 centímetros y debajo es roca. La Amazonía es así y por eso es que hay que cuidarla más. Y por supuesto el desierto, tanto costeño como serrano. Pero ustedes cuando viajan por aire, por el Perú, reconocen que los territorios peruanos son prácticamente de color marrón. O sea, lo que hay es una enorme geología, una enorme montañas con grandes riquezas geológicas y mineras, pero hay muy poco suelo de cultivo, solo en los fondos de los valles y en la costa, en zonas que además requieren mucha irrigación. Y esa es la razón por la cual el agua es un actor histórico en la existencia de este país, ¿no? Es decir, el agua se dominó desde las culturas precolombinas, desde muy atrás, desde hace unos 5.000 años hasta la actualidad, se ha dominado la gestión del agua, porque era escasa, ¿no? Miguel Hole, el gran horticultor de origen alemán, pero peruano, señalaba que si alguno debía ser el eje de pensar el país para su desarrollo, tenía que ser el agua. O sea, educación para el agua, defensa para el agua, transporte para el agua, todo para el agua, porque el agua es el elemento más escaso y los suelos de cultivo. ¿Y el agua por qué es tan escasa? Bueno, es que el 98%, 97%, perdón, de todo el agua de escorrentía, el agua superficial, el agua que está sobre la superficie del territorio, va al Atlántico, donde hay menos gente que la que está al lado del Pacífico. Y al lado del Pacífico solamente viene el 1,5% o 2,5% de todo el agua y además baja muy rápidamente porque la línea de los Andes está muy pegada a la costa y por lo tanto el lado atlántico del país está de aquí a 100 kilómetros de distancia, solamente pasando la cordillera occidental del lado de los Andes. Y por lo tanto hay que gestionar bien el agua, ¿no? En la antigua ONER señalaba que debajo de Piura y Lambayeque y La Libertad hay un enorme lago de agua dulce y que debajo de Arequipa hay otro lago, a pesar de que Arequipa es una ciudad que sufre mucho por falta de agua. Eh, Debajo hay un lago más grande que el lago Titicaca y por supuesto pueden estar seguros que toda la selva también tiene muchísima agua en su subsuelo, pero esa agua está muy profunda, se ha infiltrado muy profundamente. Habría que utilizar probablemente procedimientos de extracción petrolera para poder sacar el agua. Por supuesto, en algún momento tendrá que hacerse cuando no se pueda tener otra alternativa, ¿no? Pero en la singular situación, entonces es que nos encontramos, y esto es lo que quería señalar en esta segunda consideración, en que tenemos tanto mucha riqueza genética como mucha pobreza, mucha escasez de tierras y de suelos de cultivo. Y por lo tanto, cuando uno piensa en el Perú, piensa gestionar el Perú y buscar el desarrollo, tiene que ver el conjunto. No puede ver solamente la riqueza. Una, las plantas que vienen de afuera se adaptan muy fácilmente al territorio peruano por su clima que favorece esta adaptación. Pero el ejemplo que quiero ponerles es dramático. Una empresa transnacional además, ¿no? Que venía de otro país instalada para producir espárragos en Ica, un día declaró y se publicó en los diarios que ya no podía estar en Ica porque ya se había gastado el agua ahí y que ahora se trasladaban hacia la zona de Trujillo. Es decir, agotaban el agua acá y ahora iban a agotarla allá. ¿Para qué producir espárragos en el Perú? El Perú, no, el espárrago no es nativo del Perú y sin embargo somos el primer país exportador del mundo en espárragos. eh, Podríamos evitar eso si tuviéramos un gobierno capaz de elaborar políticas que entiendan cuál es el país que tenemos, qué es lo que se va a gestionar. Eh,
Esta es la situación. Entonces, lo que hay que administrar y lo que hay que pensar cuando uno habla de una política de ciencia y tecnología es el conjunto de riqueza y escaseces, por un lado. El tercer tema es de que la diversidad peruana no se limita a la geografía, al entorno ambiental, que es ya de por sí extremadamente complejo. También la población es culturalmente muy diversa y con una notable riqueza de conocimientos ancestrales. Este es otro punto que también se trató en la reunión de APEC el año pasado. Y allí se vio que países como México, China, Corea del Sur y ahora crecientemente Australia están valorando enormemente sus conocimientos ancestrales, lo que se llama las tecnologías nativas. Bueno, el Perú tiene muchísimas tecnologías nativas que están fundamentalmente, y vamos a verlo más adelante, orientadas a la gestión del agua y del suelo, porque son los elementos escasos, y para eso hay tecnologías nativas que pueden dialogar perfectamente con las tecnologías modernas. ¿Ah? No es que estemos buscando volver al pasado, simplemente hay que darle su verdadero valor. Y es por eso que en la formulación de la ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que se hizo en el año 2021, que se aprobó finalmente en el año 2021, durante la elaboración de esa ley, de las 17 funciones que se asignan al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la que se menciona en segundo lugar es la recuperación de los conocimientos tradicionales, de las tecnologías tradicionales. Y no solamente para gestión del agua y del suelo, también para temas relacionados con pequeñas industrias rurales y porteñas, y también para la industria textil y para, sobre todo, medicina. En el Perú, por lo menos la mitad de la población, si no más, se cura con medicinas tradicionales y se cura, no es que no se cure. Lo que pasa es que, claro, la ciencia moderna tiene la obligación de investigar por qué se curan con esas medicinas. Eh, una, una tercera consideración es esta justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Ya lo he mencionado y en realidad lo que quería señalar, a ver, vamos a ver, eh, ya. En cuanto a la gestión del suelo y del agua, eh, por supuesto los andenes, ¿no? Los camellones, los guaruarus, de lo que el CONCITEC ha financiado muchísimas investigaciones sobre estos temas, se pueden sacar de la lista, de la información que ofrece el CONCITEC, pero en realidad es un hecho de que por su extendido empleo en el pasado, estas tecnologías nativas por mucho tiempo, ¿no? Han mostrado su eficacia y deben ser revaloradas, como hacen en estos países que menciono ahí. Y estas son las principales. La artesanía utilitaria y ornamental es fundamental, ¿no? Hace muchos años, un destacado periodista peruano publicó un libro llamado La crítica de la artesanía y ahí señalaba cómo es posible que esa artesanía tan valiosa, porque tiene mucho de arte, pero que sirve también para la economía, hay muchísima gente, muchos peruanos que destinan su trabajo, su vida, viven sus familias por la artesanía. Esa artesanía suele ser muchas veces utilitaria en el sentido práctico, pero también ornamental, que también es, por supuesto, utilitaria, porque lo ornamental tiene una utilidad que, por supuesto, enriquece más el espíritu que los bolsillos, pero también es de extremada importancia. Y la cuarta consideración es que las tecnologías disruptivas, nanotecnologías, biotecnologías, TICs o inteligencia artificial, eh, llegan en general con promesas de salvación para todo el mundo. Esto va a salvar todo. Ya al fin hemos encontrado las piedras filosofales, vamos a arreglar el mundo finalmente. Y por supuesto nunca pueden cumplir con eso. Pero no es que no hayan hecho cosas importantes, no hayan tenido efectos útiles, claro que los han tenido y por supuesto
nosotros no estamos fuera de ese circuito de trabajo, fuera de ese ámbito de actividad, sino más bien muy concentrados también. Nuestros científicos están esencialmente trabajando en estos campos, pero también hay que reconocer que tienen rasgos, que tienen riesgos potenciales, porque para poder utilizar todas sus virtudes y no caer en ninguno de sus riesgos. Ahora, en realidad, esencialmente las tecnologías no tienen ningún signo, sino que están, eh, su, su positividad o negatividad están determinadas por la política de quien las usa, de quien las promueve, ¿no? Si las destina para, digamos, satisfacer las necesidades pequeñas de pequeños grupos humanos o si están destinadas al bien común. Cuando están destinadas al bien común hay garantía de que van a ser, no vamos a correr ninguno de sus riesgos y sí vamos a poder beneficiarnos de sus ventajas. Creo que además a esos ámbitos es a los que más se dedican los investigadores peruanos, cuya producción científica está creciendo notablemente y seguramente algunos de ellos, especialmente los comentaristas, van a poder decir algo sobre este punto dentro de un momento. Ahora, tomemos el caso de la agrobiodiversidad. Agrobiodiversidad se trata del ámbito de los alimentos, o sea, toda la diversidad biológica que tiene que ver con la alimentación y que proviene del agro, ¿no? Agro, agroindustria, ¿no? Agro en general. En el Perú, todo lo que ingerimos los peruanos, todo viene de la pequeña propiedad agrícola y de la pesca artesanal. No viene de las grandes, la gran pesca industrial, ni de la gran agroindustria de exportación. No quiero decir que la pesca industrial y la agroindustria no tengan una enorme importancia en el país. Claro, exportan, contribuyendo a la economía en muchos aspectos, pero no en la alimentación. Lo que comemos, son los excedentes de lo que producen los pequeños minifundios. La gran mayoría de los que producen alimentos, la inmensa mayoría, son estos pequeños minifundios, es decir, unidades prácticamente familiares que producen lo que nos alimentamos, aquello que compramos en los mercados populares y en los supermercados, todo eso mayormente es producido en estas minifundios. Finalmente, también la pesca artesanal. Todos los peces que consumen y los mariscos, todo eso no viene de las grandes empresas industriales de pesca, sino viene de la pesca artesanal, que salen de las caletas con sus pequeñas lanchas o a veces con botes, ¿no? En Trujillo hasta con caballos de totora, etcétera. Esa es la realidad. Hay que conocer esto para poder planificar ciencia y tecnología para el desarrollo humano integral. Entonces, además, miren ustedes, las pequeñas y medianas empresas, que son el mayor número de unidades empresariales en el país, el 99,5% de las unidades empresariales del Perú son pequeñas y medianas empresas. Estas pequeñas y medianas empresas representan al 74% de la perdón, de la población económicamente activa y el 47% del Producto Interno Bruto. O sea, ya ven la importancia de estas pequeñas y medianas empresas. Pero ¿qué resulta? Que en estas pequeñas y medianas empresas, en particular los agricultores que producen la alimentación y los pescadores que también producen la alimentación, los productos que consumimos, ellos que están en los sectores más pobres de la sociedad no están debidamente recompensados ni reconocidos. En realidad, para pensar el país, para satisfacer la demanda nacional en las mejores condiciones y además incorporando a esta población a la economía real y al reconocimiento real y que haya menos conflictos sociales y mucho más armonía nacional, construir un país significa resolver este problema. A la vez que resolvemos que la alimentación nos va a dar seguridad, mejor dicho, nos va a permitir seguridad, acceso a los alimentos de calidad y que no sean alimentos como muchos de los que ahora se expenden en los mercados mundiales. ¿Ah? Esto es mundial, pero muy particularmente en los mercados en el Perú, muy específicamente, donde la mayor parte de la población está consumiendo alimentos con agroquímicos, con pesticidas, que dañan, por supuesto, a la salud humana
y afectan también al medio ambiente, o sea, van deteriorando sistemáticamente el medio ambiente. Entonces tiene que haber control sobre eso. La política tiene que hablar de eso. Eh, Otra estrategia, perdón, me he pasado una, ya, En esta ya. oportunidad, esta meca Entonces, permítame entonces para concluir, eh, para la seguridad alimentaria entonces es indispensable la investigación científica y la transferencia de tecnología a los productores de alimentos de consumo interno, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, otra estrategia, por cierto, es la de energías renovables. Es una estrategia de atajo. El ingeniero Jaime Luis está presente en esta reunión. Él ha trabajado fuertemente en este ámbito, incluso en una legislación específica a propósito. Eh, este es un atajo, uno de los atajos que debemos tomar para avanzar y ser un país, digamos, que pueda dialogar en iguales condiciones con los demás países del mundo. Estas son las energías que ustedes conocen bien: solar, eólica, geotermal, la bioenergía, el hidrógeno verde, ¿no? Y la hidráulica, que el Perú y Colombia son los dos países de América, de todas las Américas, que tienen el mayor potencial hidráulico. No sé la situación en Asia, probablemente también. eh, el mayor potencial de energía hidráulica, potencial, reserva de energía hidráulica. Y también en el caso del Perú, más o menos la mitad de la electricidad que se consume proviene, antes era un poco más de la mitad, pero proviene de las caídas de agua, ¿no? De las grandes, de las grandes eh, instalaciones hidroeléctricas. Sin embargo, mi opinión personal es de que lo que conviene es no grandes instalaciones hidráulicas, sino medianas y pequeñas. Pequeñas fundamentalmente, y todas en el lado occidental, porque el lado, perdón, oriental de los Andes, porque lo que va al Atlántico es lo que estamos perdiendo de utilizar. Y además ahí están las caídas de agua, en esa región. Eh, entonces, y aquí hay un detalle importante: mientras que el Perú puede seguir el camino de las renovables, porque en eso tiene no solamente tradición, sino también tiene modernidad, y por lo tanto es viable y hay capital humano para manejar todo esto. Es difícil que los países industriales, a pesar de que tienen, por supuesto, grandes proyectos, incluso Estados Unidos, aunque ahora menos con la gestión de Trump, eh, es difícil que puedan competir, bueno, perdón, que puedan tomar un camino decididamente por las energías renovables, porque están compitiendo por la supremacía, tienen demasiadas tensiones, eh, están involucradas en muchísimos pleitos. Los países andinos tienen en realidad un gran potencial y en particular para las renovables, ¿no? Un enorme potencial que debería ser empleado, y esto tanto para las empresas grandes como para las pequeñas. Por eso dije medianas y grandes, que se interconectan a la red nacional. Otro atajo fundamental, que sí es un atajo que está siendo tomado por países como Estonia. Es el primer país, digamos, más digitalizado del mundo, pero es un país chico. Pero la India, que es un país enorme, el más poblado del mundo, también está muy digitalizada. Alemania, Japón, Canadá le siguen, y otros países van también detrás de eso, pero esencialmente lo que tenemos es de que la digitalización es un campo fundamental. Ahí está dicho, no voy a insistir mucho, ya ha aprendido Jorge su pantalla, que quiere decir que me estoy sobrepasando. Este es el ámbito decisivo para la educación, la salud, la seguridad frente a violencia social, pero también a impactos de fenómenos naturales extremos. En el Perú los hay todos los años. Hay terremotos, fenómenos El Niño, intensivos, graves, que afectan mucho la vida y las propiedades, la economía, la infraestructura, de hielo en la cordillera, que es gravísimo.
avalanchas, deslizamiento de tierras y actividad volcánica, que es muy grave en el sur y cada vez más intenso. Estos fenómenos requieren mucha investigación científica orientada a prevenirlos y evitarlos cuando sea posible, investigar sus efectos sobre la población, ¿no? Finalmente, para el Estado digital, porque claro, de todo esto las TIC son fundamentales, quiero señalar que en estos países que he mencionado, liderados por Estonia y la India, el DNI es la piedra angular de la gestión del Estado. Permite a las instituciones responsables de la recaudación de impuestos realizar su función. Aquí tenemos problemas de recaudación, gravísimos problemas de recaudación. La recaudación peruana es una de las más bajas de América del Sur. Ah, y también mantener registro único que se comparte con otras instituciones responsables de la justicia, que es gravísima en el Perú la situación de la justicia, de la policía, también grave, del empleo, todo es grave en el Perú, del comercio y de la salud. La historia médica completa del propietario está en el DNI. El DNI es la piedra angular de la gestión del Estado y no debe ser tan difícil, ¿no? Hacerlo en cualquier otro país. La comisión consultiva es un organismo creado, que está vigente, creado por el Estado. Está vigente, pero el gobierno actualmente no la utiliza. Eh, la gestión fue creada la comisión fue creada en el 2018, perdón, en el 2020, 21, perdón, a inicio del 2021, está conformada por 8 destacadísimos científicos peruanos, algunos están fuera del país y otros dentro, y señaló como uno de sus consejos que recomendó al gobierno crear un Centro Nacional de Biotecnologías para la investigación y la producción de vacunas y biofármacos. Y esto, por supuesto, posteriormente puede también emplearse para investigaciones agrarias y para productos industriales. De manera que un Centro Nacional de Biotecnologías es vital. Ahora, que se cree un Centro Nacional de Biotecnología podría, por supuesto, crearse en un hermoso local fuera de las universidades, pero no es esa la idea. Más bien que el Centro Nacional de Biotecnología tenga sedes en las distintas universidades y en regiones, y que entonces haga todo este trabajo descentralizadamente y en comunicación con donde están los investigadores, que son fundamentalmente en los institutos de investigación públicos y privados y en las universidades públicas y privadas, y no en todas, por supuesto, en las que realizan investigación. En el Perú deben saber ustedes, es un dato gravísimo, de cada 100 programas doctorales, solo en 6 se realiza investigación. Y hay más o menos 400 programas doctorales en todas las universidades licenciadas. O sea, solamente hay 20, 25 doctorados del Perú donde se hace investigación, o sea, doctorados competitivos, internacionalmente competitivos, de los 420 que hay. Y por supuesto, estas biotecnologías se vinculan directamente con el aprovechamiento de la biodiversidad. Ya estamos llegando al final. Las relaciones internacionales son fundamentales. La Universidad Católica contrató hace 8 años, 7 u 8 años, a Jesús Sebastián Audina, que es un destacadísimo biólogo español de Zaragoza, que fue alguna vez el director del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, director científico del CSIC, y que fue además promotor de la cooperación España-América Latina. ¿No? Los organismos que producen la cooperación tuvieron de él un impulso fundamental, y él fue además el primer director de esa cooperación. Él señaló lo siguiente en su informe a la PUC, que en Alemania, hace 8 años en Alemania, el 57% de toda la investigación que se producía se hacía entre científicos alemanes y científicos de otros países. 57%, ahora debe ser más. Y que en Estados Unidos esta cifra hace 8 años era 35%, de científicos norteamericanos exclusivamente trabajando con científicos de otros países. También ahora eso debe ser mucho mayor. Entonces, la tendencia mundial es clarísima. ¿Y por qué? Porque hay mayor garantía de calidad,
mayores recursos financieros, porque se suman los recursos, mayores visiones distintas, visiones culturales distintas sobre los resultados a los que hay que llegar, ¿no? Muchos resultados se logran por esas intuiciones que surgen del bagaje, del trasfondo cultural que tienen las sociedades de distintos países y además para la movilidad y la compra de equipamiento, el uso de equipamiento compartido y todo eso, las relaciones internacionales son esenciales. Hoy es el más importante camino que hay que emprender hoy para una política de ciencia y tecnología. No quiero poner los ejemplos, pero aquí pongo ejemplos, por ejemplo, de qué cosa es lo que tendríamos que trabajar, vamos a decir, con Chile. Por supuesto, el hombre en el desierto. El desierto chileno es tan seco como el peruano, ¿no? También el mar. Se podría trabajar con ellos el mar, ¿no? Que es un mar común. Los peces son peruanos chilenos, en realidad van y vienen de acá a allá los, eh, los estudios geofísicos de biología marina con Ecuador, Colombia, Chile, que tienen la misma geografía exactamente. Con Brasil, estoy hablando de los países vecinos, pero por supuesto es con todo el mundo, que hay que vincularse. Con Brasil los temas prioritarios obviamente son los del bosque tropical, que representa el 60% de todo el territorio peruano, ¿no? Y las economías ilegales, ¿no? Toda la droga que llega a Sao Paulo va a parte del Cusco y las culturas amazónicas, ¿no? Para entender qué país tenemos, qué país somos, conocer no solamente la geografía, el territorio, conocer a la gente. Y mencionamos, por supuesto, esto por ser los países cercanos, pero hay todos los países con Europa, con Francia en particular, con España, con Alemania. Tenemos excelentes relaciones con esos tres países principalmente, pero no únicamente con ellos. Eh, Formación de capacidades humanas, bueno, ya lo sabemos, ya tengo que detenerme, me está diciendo, Por favor. pero esto es lo fundamental, ¿no? Formación de capacidades humanas, esto es el punto central y para esto la cooperación internacional que mencioné hace un momento es la clave, ¿no? Es decir, nosotros hemos armado en el CONCITEC, y eso continúa, por supuesto, hemos armado, y aquí Juan Rodríguez va a poder explicarnos en el momento que intervenga, hemos armado 8 doctorados que son doctorados financiados por un préstamo que nos ha hecho el Banco Mundial, préstamo que tendrá que pagar el Perú para hacer 8 doctorados de excelencia. Esos doctorados son competitivos internacionalmente, mundialmente, ¿no? El mejor indicador de que un doctorado es competitivo y que estamos en buenas condiciones para ofrecer a los jóvenes una promesa de vida y al país una calidad de profesionales es cuando el mejor indicador es cuando vienen estudiantes extranjeros y dicen, ah, no, esto hay que hacerlo en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, porque ahí es donde se estudia esto. Esto hay que hacerlo en la PUC, esto hay que hacerlo en San Marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el indicador. Entonces, la colaboración internacional es absolutamente indispensable, porque estos doctorados los hacemos en relación con estas universidades, y con universidades de excelencia internacionales. No cualquier universidad internacional puede competir para entrar en uno de estos doctorados, en la organización y en la realización de estos doctorados. Tienen que ser universidades de excelencia o centros de investigación de excelencia. Entonces, esto es fundamental para que se constituyan grupos de investigadores, alianzas entre científicos peruanos de distintas regiones. A veces hay intereses solo macroregionales, a veces son intereses nacionales, bueno, a veces son solamente de una única región. Entonces, hay que constituir grupos entre instituciones de la misma región, grupos de investigadores, no, que no vaya una sola institución sola, sino con otras de su propia región o de unas regiones vecinas o de todo el país o internacionalmente, pero nunca solos. La asociación es vital. Y las áreas prioritarias de investigación, que es una apuesta, por supuesto, que tiene que ver con mi experiencia de país y yo no quisiera aquí limitar a lo que está puesto acá, pero en general me parece que esto abarca todo lo que realmente nos interesa, ¿no? Ciencias de la vida y biotecnología, ya sabemos por qué, lo hemos dicho,
ciencia y tecnología de materiales. Esto es fundamental y es una de las áreas de las que más se ocupan los científicos peruanos en las universidades y en los institutos públicos de investigación, las TICs, la salud, ¿no? Aquí tenemos que alcanzar lo que se llama la soberanía tecnológica y hacer caso del Consejo de la Comisión Consultiva. Rescate de las tecnologías tradicionales, lo he ponderado lo mejor que he podido, y la investigación, prevención y mitigación de efectos, fenómenos naturales extremos. Estos son nuestros campos prioritarios de investigación, creo yo, para los próximos años si queremos lograr un desarrollo humano integral. Esta reflexión final es mía, yo la pongo en estos términos. La ciencia y la tecnología se practican para dar a la población y a sus instituciones los conocimientos y los instrumentos para ser parte eficaz y colaborativa de la sociedad y para habitar el territorio ética y eficazmente, conservando su oferta ambiental para las futuras generaciones. Yo creo que eso es lograr el desarrollo humano integral. Muchas gracias. Muy bien, Benjamín, perfecto. Yo pienso que se está dando trabajo para muchas generaciones, unos 40 años. Hay mucha información, tu experiencia es muy valiosa. Ahora estamos con el problema del tiempo. Yo tenía un par de comentarios, pero lo dejo de repente para el final. Yo pienso que vamos a pasar a lo que nosotros llamamos los panelistas. Y entonces, por favor, primero vamos a dar unos 4 minutos a uno de los vicerrectores de investigación realmente los más activos que hay actualmente en el Perú. ¿Ah? Me refiero a Eduardo Ismodes, vicerrector de investigación de la Católica. Por favor, Eduardo, ¿estás por ahí? Ah, Eduardo ya. Sí, eh, correcto, ah, Jorge. adelante, por favor. Aquí estoy. Bien, buenos días con todas. Felicitaciones, Jorge. Excelente presentación. Benjamín, una persona clave en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Primero Gracias. trabajó en una propuesta de plan, cambió las reglas por el comienzo del 2000 y gracias a él se inició el primer préstamo al BID que nos ha permitido dar un primer gran salto en la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Hemos duplicado, que es un montón, de punto 0,8 a punto 17 y deberíamos dar más saltos, pero eso todavía no sucede. Mientras no sucede y no hay recursos suficientes, creo que Benjamín ha empezado presentando algo clave. Yo creo, leyendo sus palabras, que tenemos que trabajar en el sistema. Y lo importante es entender el todo para ver en qué nos orientamos y en qué nos desarrollamos. Esta idea de sistema está relacionado con el concepto este de triple, cuarta, quíntuple hélice, donde universidad, Estado, empresa, sociedad civil cooperan para eh, hacer investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento. Y ese sistema todavía no funciona en el Perú. Y no funciona porque yo creo que lo hemos trabajado de una manera general y en la parte superior. Eh, Cuando se empezó a trabajar en la década pasada en los sistemas de innovación regional, creo que se ha seguido en la misma línea. Son sistemas demasiado grandes. Yo me acuerdo que trabajamos para hacer una propuesta para la región San Martín y cuando le presentamos una propuesta muy bien fundamentada y hecha, cambió el gobernador y el nuevo gobernador no le interesó el tema, teniendo toda la posibilidad de conseguir recursos de Proinnovate, de movilizar a su gente para conseguir fondos de Concitec, que en ese entonces abandonó el tema. Y por eso, en los últimos tiempos, estamos desde la Católica promoviendo la articulación de los sistemas de innovación, pero desde los distritos. Hay un concepto que se ha desarrollado mucho en los años pasados, que son los distritos de innovación. Y esa idea funciona en países avanzados, en países desarrollados. Lo está impulsando un grupo que se llama el Grupo de Investigación e Innovación en Distritos de Innovación, el GIID.
agrupa cerca de 60 distritos en todo el mundo. Entre esos están Medellín y Distrito Tech de Monterrey. Lo que me llama la atención es que siendo tan buenos ejemplos, no se han replicado. Y por eso yo veo que lo que necesitamos es ver cómo generamos un modelo. Y acá generar en el Perú un modelo donde armamos los sistemas locales de innovación, que los podemos traducir en la palabra distritos de innovación, donde conseguimos que participe gente de una universidad, de un instituto tecnológico, con las empresas, con la municipalidad, para entender los problemas locales, los problemas del lugar. Y en función de ello, llevar los temas, los problemas a la universidad. Y llevarlos a la universidad significa llevarlos a los cursos. Esto sucede en todas las universidades. Hay muchos cursos que trabajan temas con organizaciones externas, pero no se hace de manera articulada o organizada. La idea es armar estos distritos, llevar a los cursos y llevar también a las tesis, a los trabajos de tesis, estos problemas. Hay un defecto que tenemos en las universidades, la baja tasa de titulación. Deberíamos tener alumnos trabajando en su titulación en pregrado, cooperando con estos temas. Cinco Deberíamos tener minutos. a nuestros alumnos de posgrado trabajando en sus tesis de posgrado en las maestrías y en particular en los doctorados estos problemas. Y el crear un modelo peruano de distritos de innovación tiene dos variantes, una la urbana y la rural. Desde la rural y la urbana, si nos interconectamos, es que podemos trabajar desde la base para conseguir organizar el gran sistema nacional. Y para no abusar del tiempo, creo que acá me quedo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo Gracias. pienso que estás aportando una excelente iniciativa. Ojalá que sigan adelante y otras universidades también participen de este tipo de trabajo. Bueno, ahora me complace presentar al director de investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, Franklin Vargas. Por favor, Franklin. Muy bien, buenos días para todos ustedes, amigos, compañeros, catedráticos, estudiantes y todos que están en este momento escuchando. Es importante lo que dijo el doctor Benjamín Martí Corena. Él tiene mucha experiencia en este aspecto y siempre lo he leído, sus artículos que él ha publicado sobre investigación. Y coincide aproximadamente un 80% de lo que él ha expuesto con la nueva tecnología, nueva investigación, que la nueva gestión en este momento de la Universidad Nacional de Trujillo lo tiene. La gestión de la universidad ahora en este momento es la investigación. Se ha dado cuenta principalmente de que solamente la investigación es el desarrollo de nuestra región, de nuestra universidad y por qué no decirlo del país. La Universidad de Trujillo en este momento está modificando la investigación tradicional que se conocía. Ahora, viendo la situación económica, política de nuestro país, entonces tenemos que cambiar. Muy bien ha dicho el temático Arena, que tenemos que utilizar nuestra investigación propia, es decir, adecuarnos a nuestra realidad de nuestra región y de nuestro país. Conocemos perfectamente de que la investigación tradicional no nos ha llevado muy lejos. Prácticamente nos ha estabilizado, nos ha estancado. Por consiguiente, esos objetivos, esos complementarios que el doctor nos ha mencionado, pues nosotros los tenemos ya plasmados en un 80% en la nueva gestión de investigación. Con respecto, por ejemplo, a la tecnología agroindustrial. Es decir, vamos a emplear nuestra estrategia propia de cada región. Los problemas que él ha mencionado los tenemos nosotros como una estrategia de políticas en nuestra universidad en relación a nuestra región fundamentalmente y, por qué no decirlo, al norte peruano. La tecnología agroindustrial está presente en nuestros objetivos. Hay propuestas, hay, digamos, situaciones, como dice, estrategias que tiene la universidad en este momento. Coincide mucho con el doctor Benjamín. Nuestra propuesta estrategia que tenemos en este momento en la Universidad Nacional de Trujillo es fortalecimiento de la investigación científica en la Universidad Nacional de Trujillo, impulsando el desarrollo regional y nacional mediante redes colaborativas. Esa palabrita de redes colaborativas lo hemos tomado muy en serio. ¿Por qué?
porque lo comparamos con los laboratorios que nosotros tenemos unitarios prácticamente, personales prácticamente, lo cual no debe ser así. Tratamos de llegar a una, como se llama, la universidad de tercera generación. Es decir, no solamente nos vamos a basar en la explicación de la educación, formación de estudiantes, la investigación, responsabilidad social, sino que tenemos que abocarnos a nuestro ámbito, digamos, regional. Hemos conversado muy bien con el gobierno regional, tenemos proyectos, las fechas nos han y todos los problemas van a ser tratados por la Universidad Nacional de Trujillo en las fechas que corresponden a todos los ámbitos de la investigación. Por eso es que nosotros como universidad tenemos que consolidarnos en un nodo estratégico, digamos, en el norte peruano, fortaleciendo las capacidades institucionales, articulando las redes colaborativas que muy bien se mencionó también. Es decir, los laboratorios ya no van a estar aislados, van a estar en redes colaborativas, en donde se van a beneficiar los estudiantes, los profesores, la comunidad fundamentalmente, una comunidad económica, una comunidad industrial, una comunidad empresarial. Todos los proyectos que en este momento se van a iniciar en nuestra universidad van a ser motivo de solucionar las brechas que tiene nuestra región y sobre todo el norte peruano. Ese es el objetivo fundamental que tiene nuestra unidad, nuestra, digamos, gestión en este momento, que tenemos apenas unos 6 meses. Pero es importante lo que dice el doctor Martigorena también. No podemos seguir las investigaciones que otros países desarrollados lo tienen. Nosotros tenemos nuestra estrategia propia de investigación, los conocimientos propios. Es decir, nosotros tenemos que ser, digamos, con una ciencia propia hecho por nosotros, adaptándonos a nuestra región, a sus necesidades, ya sea en la parte agroindustrial, ya sea en la parte alimentaria, ya sea en energías renovables, que tenemos aquí buenos investigadores, ya sea en el estado digital, que en este momento la gestión del nuevo rector está haciendo una red, prácticamente cambiar toda la red de la universidad, porque el Internet está muy deficiente y las subsedes también. Están invirtiéndose buena cantidad de dinero para esto. Asimismo, se habló muy bien de la biotecnología. Es un espacio muy importante que nuestra universidad tendrá en cuenta. ¿Por qué? Porque es la forma prácticamente de conectarnos con la ciencia. Ahora, esta biotecnología, como se dijo muy bien, debe ser prácticamente apoyado por las universidades. Debe estar no solamente en base a las universidades, sino tener el apoyo fundamental de la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque es la creación del conocimiento y la transferencia del conocimiento que necesitan nuestras comunidades, nuestras empresas, es decir, todo lo que nos rodea nuestra universidad. Por eso, digo, este nuevo método que nosotros estamos empleando sobre las redes de investigación de nuestra universidad va a ser bastante competitiva. Es una red donde los laboratorios no van a tener ya nombres propios, simplemente laboratorios de investigación en una red internacional, es decir, y también vinculándolos con el extranjero, con las universidades de nuestro país. 5 minutos. Tenemos muchos contactos con ellos. Yo realmente doy las gracias al doctor Benjamín Ticonera por excelentes opiniones y deseos que siempre ha tenido para nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Franklin. Vemos que las universidades están ahora en buenas manos. Por lo menos hemos escuchado dos buenos promotores de la investigación, ojalá que sigan adelante y que haya continuidad, porque a veces lo que pasa en las universidades es cambian el rector y otra vez empiezan a hacer. Ojalá que pues, pero como acaban de empezar, tienen todavía sus años para que puedan cimentar realmente las buenas bases y y el nuevo rector no cambie las cosas. Bueno, ahora, por favor, pasamos a las personas de terreno. Yo lo llamo así, de terreno, los científicos. Entonces vamos a empezar con una científica química. Disculpa, Jorge, había la intervención de Víctor Carranza No, pero que... al final, primero los panelistas. Ok. Entonces, por favor, Celina, que es una científica química del Cusco, de la USAC. Celina, por favor, 4 minutos. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo a todos los asistentes desde Cusco. Bueno,
En mi caso como investigadora RENACYT, quisiera recordar lo siguiente. Si bien todo lo que es la investigación a nivel internacional está vinculada con los doctorados de calidad y que abordan diferentes temas científicos, tratando de resolver problemas netamente científicos o relacionados con la sociedad o las necesidades de la industria. En el caso de Perú, no necesariamente esto es real. Como lo han dicho, son pocos los doctorados en Perú que generan ese vínculo entre la ciencia y la tecnología y la resolución de los problemas. Entonces, muchos de los que realmente hacen investigación relacionada, a mi modo de ver, con la problemática nacional, no solo están entre los que hacen doctorado, sino también maestría y pregrado. Entonces, en nuestro caso aquí en química, en la UNSAC, una de los factores que nos dificulta el desarrollo de este vínculo es la falta de químicos, de profesionales químicos que estén dispuestos a hacer maestría o que estén dispuestos a hacer doctorado. Y este es un problema nacional. Tanto así que, por ejemplo, nosotros hemos tratado de buscar información del gobierno, del Estado peruano, respecto a la demanda nacional en Perú de profesionales químicos, físicos, matemáticos y biólogos. No hemos encontrado. Existe una demanda nacional de abogados, de médicos, hasta incluso de policías, ¿no es cierto? De enfermeros, etcétera. Pero no hay un estudio sobre nuestras necesidades, sobre científicos. Estamos hablando de que es necesario hacer, por ejemplo, que eh, la, la investigación esté netamente relacionada con lo que es la biodiversidad, con lo que es nuestra identidad, no solo identidad sociocultural, sino con nuestra riqueza, como lo han dicho, nuestra riqueza genética, ¿no? En lo que es la parte de la biomasa, los vegetales, animales, hongos, líquenes, en la parte de minería. Y solo conociendo todo esto se puede generar tecnología que se pueda aplicar a los problemas concretos que nosotros tenemos. Entonces, la carencia de estos profesionales químicos, físicos, matemáticos, biólogos, a mi modo de ver, no nos permite proponer alternativas o desarrollar tecnologías que están de acuerdo o son adecuadas para resolver nuestros problemas concretos. Por ejemplo, en el caso de la miel, en Brasil, la mayor parte de la ganancia económica está en lo que es el propóleo. Y en Perú, pues no sucede esto. Hay una gran cantidad de productores de miel, pero la riqueza económica que ellos adquieren no es comparada con todo lo que podrían obtener desarrollando el aprovechamiento del propóleo, ¿no? Esto significa que los profesionales que van saliendo de las universidades en los diferentes niveles no se llegan a relacionar ni con la industria, ya lo sabemos, ni con los problemas, solución de los problemas en los gobiernos regionales, por ejemplo. Y esto también está relacionado con el problema de la calidad universitaria. Entonces, si nosotros consiguiésemos profesionales de mejor calidad, obviamente podríamos proponer tecnología para resolver problemas únicos en el país, ¿no? Y la tecnología solo se puede desarrollar en base a un conocimiento científico de nuestra propia realidad. Y en realidad hablo de todo este conocimiento de ciencia básica pura que se necesita para que entendamos nuestro propio país. Allí también entonces yo quisiera acotar la parte de la problemática de los investigadores a nivel nacional, que si bien tenemos en las universidades la ley universitaria, no está promoviendo del todo el desarrollo del trabajo concreto de los investigadores en lo que es la investigación.
Me parece que también la parte de legislación nacional debe ser desarrollada para fortalecer o complementar el trabajo real de los investigadores. No sé, Jorge, cuánto tiempo me queda. No, está bien, Cero. te queda -1. Ok, Perfecto, bueno, gracias. Muchas gracias, Jorge. muchas gracias, Celina, por tu testimonio y que está quedando grabado. Todas las intervenciones de los panelistas son grabadas. Entonces, ahora pasamos nuevamente a la católica y con la física Patricia Pereira, que es actualmente jefa de la sección física de la católica. Por favor, Patricia. Gracias. Gracias, profesor Linares. Bueno, en primer lugar, felicitar a los organizadores y al doctor Merrick Corena por este excelente espacio que nos permite un poco hablar sobre estos temas tan importantes y considero que esto es realmente valioso. Bueno, desde mi experiencia, ¿no? Digamos, en la Universidad Católica, valoro mucho, digamos, los programas, por ejemplo, que se dieron de Concitec para formación de maestrandos y doctorandos. Esto ha permitido que de alguna forma, pues jóvenes, y yo les digo los jóvenes doctores, pues una vez formados, considero yo con una amplia, digamos, nivel de investigación y calidad en sus publicaciones realizadas, pues regresen a sus lugares de orígenes. Y entonces así tenemos personas, doctores formados, que han regresado, bueno, al Puno, a Cusco, hacia el norte también, digamos, a diversas universidades, de alguna forma, pues produciendo, digamos, y formando también redes importantes a nivel nacional a sus orígenes, a seguir formando pues estudiantes. Yo creo que este es un semillero que debería seguir continuando. Este programa también fue tan valioso que permitió que también estos alumnos de doctorado y de maestría pues viajaran, digamos, a hacer pequeñas estancias al exterior, justamente con esta red, digamos, de docentes o de relaciones institucionales que tiene la Católica con universidades también de alto potencial investigador en el exterior. Yo creo que este intercambio, digamos, de estudiantes y de movilidad es fundamental para lograr, digamos, productos de calidad. Otra cosa también que me gustaría señalar es la interdisciplinariedad, ¿no? Nosotros, bueno, como físicos, de repente a veces no es, digamos, o nos pueden ver muy teóricos o poco aplicados. En cambio, al trabajar con otras, digamos, especialidades como biología, ingeniería, en fin, eso nos enriquece, todo nos enriquece y nos hace tener productos que son muchos más aplicados y que pueden mejorar realmente nuestra realidad. Y bueno, finalmente también yo quería mencionar que en lo que también comentó un colega, ¿no? Por ejemplo, hace poco se ha formado, bueno, en mi ámbito, ¿no? En el tema que yo investigo, la red de laboratorios nucleares, en las cuales está formado por aparte de la PUC, bueno, la San Marcos, la UNI, la Universidad del Callao, la UNSAC, me parece, y también la UNSA de Arequipa, ¿no? Y en las cuales nosotros pues vamos a compartir, digamos, bueno, esto está, digamos, obviamente liderado por el IPEN, ¿no? Y entonces vamos a compartir, digamos, equipamiento que a veces es tan costoso. Entonces, por ejemplo, un alumno que desea hacer, digamos, investigar en neutrones, ¿no? En la Católica no tenemos una fuente de neutrones, bueno, pues puede ir a la UNI de repente y hacer sus pruebas ahí. Entonces, yo creo que este hecho de compartir cosas, ¿no? Y de tener, digamos, estos equipos o estas redes, digamos, en común, pues hace mucho, enriquece mucho, ¿no? Y bueno, finalmente también la mentoría, ¿no? Porque el hecho de que nosotros, como investigadores, como docentes, podamos seguir fomentando, digamos, a que nuestros alumnos y alumnas puedan seguir avanzando. Yo creo que esa meta que yo en algún momento también tuve cuando, bueno, también fui un tiempo a Grenoble, ¿no? Y también tengo profesores que allá también me formaron. Eso de hecho que ayuda, impulsa, ¿no? Bastante el desarrollo y la investigación. Y bueno, eso era Bueno, todo. Gracias. muchas gracias, Patricia.
Muy interesante tu testimonio, sobre todo esto de semilleros. Yo pienso que esa es también una cosa muy importante, que haya semilleros, focos de foyer en algunas universidades donde tienen personal bastante competente, ¿no? Entonces formen y luego esto se irradia a todo el país, o sea, no solamente la Católica, y también en San Marcos, en la UNI, Por etcétera. supuesto. Bueno, entonces esta vez vamos justamente hablando de la UNI, vamos a dar la palabra a uno de los grandes científicos de la UNI, Juan Rodríguez, que yo lo veo con mucho futuro. Bueno, estimado Juan Rodríguez, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por las cálidas palabras. Primero, una felicitación grande a Benjamín con estas reflexiones, con llamarnos a todos a salir de ese día a día, ¿no? A dejar de estar distraídos y ponernos a pensar en un país que nos merecemos, en un país mejor, en un país con esperanza, ¿no? Antes de comenzar mis comentarios, quería también saludar a estos peruanos que son de corazón, a Robert, a ti, a François y a tantos peruanos que están allá y que nacieron por accidente en Francia, pero su corazón es peruano, creo yo. Ah, sí. Eh, bueno, lo primero que veo de esas reflexiones planteadas por Benjamín es eh, encender las luces en algo que es importante, ¿no? O sea, somos un país con de verdad diferenciaciones, pero esas diferenciaciones están en un espacio de dependencia y de limitaciones. Limitaciones que nos impide tratar de seguir los pasos de otros, como ellos o como su camino los planteó por diferentes razones y a las que planteó Benjamín, yo quería sumarle el tema del cambio climático, ¿no? Que a pesar de que somos un país con una riqueza genética muy importante en el mundo y con una pobreza suelda, como bien lo dijo, la vulnerabilidad que tenemos en ese espacio de cambio continuo cada vez está siendo más relevante. Esa situación puede parecer lejana para nosotros, pero por ejemplo ahorita Venezuela ya no tiene nevados tropicales. En Japón, por ejemplo, los cerezos que usualmente floreaban en mayo ahora florean en marzo. Entonces, está habiendo un proceso de cambio muy importante y va a haber una dinámica que nos va a impactar muy fuertemente a nosotros como país. Y en ese espacio, bueno, no solamente a nosotros, sino que a nosotros prioritariamente por esa variabilidad o esa riqueza genética que tenemos. Y en ese espacio de alto impacto, los que día a día toman decisiones en nuestro país no necesariamente basan sus decisiones en conocimiento, lo basan en subjetividades muchas veces. ¿Y por qué no basan sus decisiones en conocimiento en general? Porque tenemos una academia que es pequeña, que es marginal y que produce ciertamente poco conocimiento. ¿Y por qué produce? Porque creemos poco en esta academia. Invertimos, como bien decía Eduardo, difícilmente 0,18% o 16% del PBI, siendo que estamos en 0,08 hace algunos años ya. O sea, estamos mejorando, pero esa pendiente de mejora no es tan buena, no nos da para ver con esperanza un país. Y no lo ven nuestros gestores ni los que hacen las leyes. Y es por eso que ese plan estratégico al 2030 nos sitúa en el puesto 50 del índice global de innovación. O sea, no hay esperanza. ¿Por qué? Porque encima no ponen fondos para hacer que eso efectivamente suceda. Y al 2050, la expectativa es que estemos en el puesto 30 en el índice global de innovación. Y tampoco hay fondos ni un plan, ni una articulación entre todos nosotros, como bien ha planteado Patricia con sus ejemplos, con Eduardo con sus ejemplos, y con Benjamín, con esa visión tan amplia que nos ha planteado de un soñar por un país mejor, no vemos que exista ese espacio. Y finalmente, yo quería enfocar en algo muy importante, que es el tema de los doctorados de excelencia, que fue una apuesta realmente ambiciosa del Perú por
perseguir la generación de conocimiento asociada a la demanda de innovación empresarial. Y es por eso que se hizo un consorcio de universidades peruanas con universidades extranjeras líderes en el área, con la demanda de empresarial, todos juntos en un cóctel financiado por el Estado. Se plantearon ocho grandes escuelas doctorales, donde forman parte de ellas universidades públicas y privadas. O sea, se está abriendo en ese espacio una posibilidad de una red de colaboración muy, muy importante. Y lo que aspiraríamos, o lo que aspiro yo como investigador, es que eso se mantenga en el tiempo. Y mantener en el tiempo estas escuelas debe ser una apuesta del Estado. No debe ser un Sí, accidente, no debe haber necesidad de concurso. Debe haber concursos, sí, para nuevas escuelas doctorales y que sigan armando ese Lego, ese rompecabezas que se está armando de grandes capacidades para la investigación e innovación. ¿Y cuál sería el siguiente cinco paso? minutos. Es que estas escuelas, sí, por supuesto, es que estas escuelas vayan y evolucionen y ya no se junten con empresas individuales, sino con cadenas de valor, donde los fondos vengan para las escuelas, para la academia y también para las empresas participantes de esa cadena de valor. Ese sería el paso que buscaríamos. Y en todo eso cae de maduro en un país como este, un país de renta media alta ya, que se ensamble una carrera del investigador, donde las posiciones serían incrementales en función de los RENACID que tenemos. Son 7 posiciones en donde incrementalmente y de acuerdo a resultados ellos podrían aspirar, me refiero a los investigadores públicos o privados o empresariales, deberían aspirar a tener un plan de vida. Un plan de vida que en función de su participación y de dinamismo en pos del desarrollo del país puedan efectivamente tener una mejor fortaleza técnica y también un retiro decente al final de sus días, ¿no? Me quedo Ujú, ahí. ujú. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ojalá que algún día seas un ministro o un diputado o un senador. Creo que personas como tú deben estar en alto mando. Bueno, ahora pasamos a uno de los pilares del desarrollo de la física en la Gran Universidad San Marcos. Me refiero a mi colega Carlos Landauro. Por favor, Carlos. Buenos días. Gracias, Jorge, por la invitación y por la posibilidad de hacer estas reflexiones sobre la política científica y tecnológica del país. También un saludo al doctor Martí Corena, porque efectivamente ha dado una visión general de cómo se ha ido plasmando todo ello. Y yo quería empezar justamente mencionando ello, ¿no? De que el Perú cada cierto tiempo ha tomado conciencia y sensibilidad sobre lo importante que es el desarrollo de la ciencia en el país por ejemplo, él es uno de los participantes y gestores de que más o menos el 2015 hubo un nuevo salto del desarrollo científico del país con financiamientos y posibilidades de hacer investigaciones más serias y sostenidas en el país en las diferentes áreas de conocimiento. Pero yo sí, en lo personal, quisiera hacer o deba hacer una reflexión como país, cómo estamos. Yo quizás inclusive podría mencionar que hemos perdido un poco el ritmo, el rumbo de hacia dónde, el ritmo y el rumbo de hacia dónde vamos, ¿no? Justamente esas políticas científicas y tecnológicas tendrían que ser una guía para decirnos hacia dónde vamos como país para hacer investigación, qué debemos priorizar y desarrollar. Y me quedo con el comentario que justo lo tenía aquí marcado de Juan Rodríguez sobre el ejemplo de los doctorados. Quería hacer ese ejemplo también porque ese es un punto clave donde se muestra cómo herramientas de gestión tecnológica que hemos usado han ido variando. Yo creo que en estos, si hablo de ese salto del 2015 al 2025, hablamos de más o menos 10 años y yo creo que he vivido por lo menos 4 programas de gestión de doctorados para provocar doctorados o programas de doctorado de posgrado que permitan generar nuevos recursos humanos, que es lo que se quiere y se necesita en el país, porque obviamente estamos por debajo de la media de investigadores que deberíamos tener por millón de habitantes, ¿no? Entonces, estamos muy por debajo inclusive de Chile. Entonces, requerimos tener eh,
investigadores altamente calificados que puedan desarrollar la ciencia en el país. Estamos muy por debajo. Entonces, en ese sentido, uno de los objetivos, creo que todos lo saben, pues es tener programas de posgrado que permitan desarrollar eso a mayor fuerza. Pero en esos 10 años se ha visto cambios repetidos de programas. No se sabe bien las razones por las cuales fracasaron o no, o por qué se cambiaron. Ahora tenemos un nuevo modelo, como ha mencionado Juan Rodríguez, interesante, innovador, pero ojalá que estos programas se mantengan en el tiempo y sean amplios, sean suficientemente ventajosos para que se logre un objetivo, ¿no? No es beneficiar a una u otra institución, sino beneficiar al país con lograr por lo menos ese mínimo de recursos humanos que se requiere en el país. Entonces, nuevamente creo que ahí estas reflexiones sobre las políticas científicas son claves para recobrar ese rumbo que tenemos, ¿no? Nosotros en San Marcos tenemos un centro de excelencia reconocido oficialmente por Concitec y con un procedimiento internacional de creación interesante, que tenía el apoyo del gobierno, pero que ya actualmente es independiente y tiene personalidad jurídica y se maneja por su cuenta, donde se hacen investigaciones aplicadas, multidisciplinarias, con ejemplos concretos de colaboración con la industria, la empresa y el Estado mismo para solucionar algunos problemas específicos del país. Pero sin embargo, si me preguntan como país, eso no es suficiente, es muy limitado y solamente pues es un granito de arena a todo lo que debe ser el ecosistema científico del país. Un punto clave que se debe discutir en estas políticas, por ejemplo, es el problema del canon, desde el punto de vista del desarrollo científico, ¿no? Creo que ahí debe haber una mejor aplicación de cómo redistribuir el canon a nivel nacional para que pues, esas políticas lleguen mejor a donde tengan que llegar con los recursos adecuados, ¿no? Porque hemos visto en esta experiencia, creo que mismo con CITEC y el gobierno habrá visto con sus diferentes herramientas, pues muchas limitaciones y escollos, inclusive del Ministerio de Economía y las otras entidades del Estado, ¿no? Que a veces no se condicen entre ellas para justamente empujar, como se diría comúnmente, el carro en la misma dirección, ¿no? Entonces coincido con el doctor Martí Corena, por ejemplo, el ejemplo que puso de biotecnología, de que tenemos que tener nichos de atracción científica, grandes, bien desarrollados, robustos, unidades de investigación que tengan equipamiento, recursos humanos, infraestructura, con sedes descentralizadas. Ya el cómo, pues obviamente se tiene que discutir, pero tienen que ser aquellas que atraigan también a investigadores de otros países, de otros lugares, como nichos de atracción para que hagan su trabajo de investigación. Vemos que generalmente vienen y vienen generalmente porque hacen una labor social científica, ¿no? Para hacer un minicurso, una capacitación, una ayuda. Pero el momento que llegan porque quieren solucionar un problema que ellos están investigando, creo que habremos dado un Cinco segundo salto minutos. para ver que estamos haciendo un desarrollo importante, ¿no? Gracias. Hay temas centrales como la biotecnología, como la nanotecnología, la informática, la neurociencia, donde se debería poner prioridad para justamente marcar un norte de hacia qué punto vamos con nuestras propias peculiaridades de heterogeneidad del país, la limitación económica que tenemos en inversión en ciencia, para ser selectivos, ¿no? Sin llegar a ser elitistas, pero llegar y optimizar los recursos importantes. Es decir, para culminar, entender al desarrollo científico y tecnológico como una herramienta poderosa para transformar el futuro del país, pero que justamente esta herramienta tiene que tener los prácticas de gestión que nos lleven a una política clara, con objetivos claros para avanzar como sociedad y ser un motor con esta herramienta científica de desarrollo sostenible del país. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Carlos, nuevamente un testimonio excepcional. Bueno, ahora vamos a pasar a Lucía Málaga. Ella probablemente varios de ustedes la conocen porque ha escrito muchos libros sobre ciencia y tecnología. Ella es docente en San Marcos, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Ha trabajado en política de ciencia, tecnología e innovación desde la academia, el legislativo y ejecutivo. Adelante, Lucía, por favor, 4 o 5 minutos. Pop, pop, activa tu micro. Ok, ya. Adelante, De Lucía. acuerdo, muchas gracias. Puse el temporizador para no excederme. Yo sé que ya todos están un poco cansados. Primero, agradecerle a Benjamín las reflexiones muy completas y también me hicieron pensar en de repente si hay algunos puntos que puedo añadir porque están realmente bastante completas, ¿no? Primero, coincido mucho y creo que muchos de nosotros coincidimos con la necesidad de tener una ruta propia, especialmente considerando que muchas veces olvidamos que los países desarrollados, como se dice tradicionalmente, han tenido un camino que ha tenido mucho costo social.
en su camino, ¿no? Ese costo social y costos de violencia en el camino, que a veces olvidamos porque vemos el resultado, pero lo ideal sería que nosotros encontremos una manera de que esto nos funcione sin esos costos, ¿no? O por lo menos disminuirlos. Cuando menciona de los caracteres propios del territorio, me llamó mucho la atención el tema del agua, porque de hecho, si nosotros vemos como país, nosotros tenemos bastante agua, pero claro, es muy cierto el tema de que está distribuida de tal manera que la población en general, los cultivos, ¿no? Digamos que tenemos estas restricciones. Y ahí esto se alinea mucho con lo que comentaba, yo no me acuerdo quién, porque fueron varios los que intervinieron antes, sobre el tema del cambio climático, ¿no? Porque estas fuentes de agua que existen, que no están en las zonas más adecuadas, también están desapareciendo, ¿no? Y tenemos muchos glaciares que han desaparecido, la tradición del Coyuriti, que también se ha tenido que modificar porque también el glaciar se estaba deteriorando. Entonces tenemos esos contextos bastante complejos, ¿no? El reconocer nuestros conocimientos tradicionales urgente, el tema de las tecnologías disruptivas, ¿no? Una serie de elementos que identificó el doctor como principales. Y una parte que me pareció muy interesante dentro de esta propia ruta es que algo que se menciona hace tiempo es que nosotros, si es que vemos como un modelo, varios países desarrollados, tenemos muchas veces la expectativa de desarrollar, digamos, un modo de vida donde hay un consumo excesivo, ¿no es cierto? Y justamente dentro de esta propia ruta, de repente tenemos que ver no solo cómo hacerlo desde la parte de ciencia y tecnología, sino desde la parte de valores y qué es lo que queremos para nosotros. Si realmente queremos este modelo donde el consumo es insostenible. O sea, la mayoría de personas en este momento, especialmente en países desarrollados, consumen más de lo que la tierra puede proveerles, ¿no? Em, pero un tema muy cortito, no se preocupe, que me parece muy importante y que de repente no se ha comentado tanto en la discusión, de repente desde las preocupaciones, es el tema de los prerequisitos. Para hacer todo esto, necesitamos cumplir con una serie de prerequisitos. ¿Y cuáles son nuestros prerequisitos? Tener instituciones que tengan cierta solidez, instituciones entendidas tanto como, digamos, organización, ¿no? Que existe como la serie de reglas. Aquí tenemos el tema muy complejo político, ¿verdad? Donde justamente no necesariamente el interés hacia ir hacia esa política, hacia coordinar entre diferentes elementos, y tenemos el contexto también de inseguridad. Ambos son vulnerabilidades que nos dificultan mucho en ir en esa dirección que en realidad creo que el doctor Martí Corena lo explicó muy bien, o sea, está bastante claro qué hay que hacer. El problema es cómo hacerlo si es que no contamos con las instituciones que lo promuevan. Y en el contexto político tenemos que nosotros, como desde la academia o desde, digamos, incluso desde el CONCITEC, el doctor Martí Corena promueve una serie de mm, actividades, pero al final, ¿qué pasa, no? Que no necesariamente en otros niveles de decisión esto funciona. Incluso cuando desde el Ejecutivo puede haber una decisión desde un ministerio, pero desde el otro ministerio no hay el acuerdo y resulta bastante complejo hacer las coordinaciones. Y en un contexto como el peruano, donde tenemos que los diferentes poderes muchas veces están compuestos por personas cuya prioridad son los intereses de repente personales, las negociaciones se convierten en un proceso de interactuar, viendo intereses, viendo de repente con quién me llevo mejor, y no necesariamente el hecho de tener un buen argumento permite que esto sea exitoso, ¿no? Y aquí sí me refiero un ratito nomás hacia el final de la última exposición del doctor Landauro, que era sobre el tema de los doctorados. Eh, Creo que en esto varios van a ver ustedes que muchos de estas iniciativas que no han continuado tienen que ver con el tema de los financiamientos. Y los financiamientos muchas veces han surgido con cooperación internacional. Y al momento que esto pasa, se requiere un paso adicional para que esto se convierta en un financiamiento regular, ordinario. Entonces, como esto ya requiere decisiones políticas, resulta que de repente se termina el financiamiento y muchas veces terminan. Y al igual que varios aquí expresaron, yo realmente espero que en este caso se consiga darle continuidad porque este programa de los doctorados realmente es muy interesante. Excelente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gracias. Bueno, antes de dar la palabra a Víctor Carranza, José Galarreta y Ofelia Córdoba, yo quisiera, Benjamín, un pequeño comentario a los comentarios, pero por favor, 2, 3 minutos para así. Después, otra vez te vamos a dar la palabra para las respuestas a los otros comentaristas. Adelante, Benjamín. Gracias, Jorge. Bueno, yo tengo aquí una lista de temas, pero claro, si tuviera que desarrollarlos enteramente, tomaría más tiempo. Así que me referiré solamente a que estoy muy de acuerdo con lo que han propuesto. Algunos he tomado nota, en particular lo que mencionó Eduardo sobre los parques tecnológicos y el interés de un modelo peruano para distritos de innovación. Esto me parece magnífico, ¿no? Nosotros lo veíamos dentro del marco de la nueva ley del sistema, lo veíamos como los consorcios mixtos, digamos, lo que en Brasil se llaman los fondos mixtos y en México también. No, no, en Brasil se llama fondos estaduales y en México se llama fondos mixtos. ¿Qué cosas son estos? Bueno, si por ejemplo hay un proyecto de las regiones del macro sur peruano, ¿no? Donde entra Puno, Tacna, Moquegua, toda la zona alpaquera, digamos, ¿no? Ayacucho, Arequipa. Esto entonces se convierte en un gran programa de la macrorregión sur que conecta universidades, que son las que hacen las investigaciones de la calidad del pelo de la alpaca, los que hacen temas de sanitarios de la alpaca, los que, en fin, los que lavan la alpaca, los que hacen los tintes, las 200.000 familias, o sea, más o menos 1 millón de personas en el Perú que viven de la economía de la alpaca porque crían alpacas, también los comerciantes, los transportistas, finalmente los industriales que en Arequipa producen todos los materiales, todas la- la- las ropas, los tejidos y los exportan. Entonces, todo eso es un consorcio, hay que establecer un consorcio donde intervienen para financiar los grandes programas los gobiernos regionales, el gobierno nacional a través del ministerio adecuado, el CONCITEC debe poner una parte, incentivar la parte fundamentalmente de investigación, el Ministerio de la Producción, pero también las universidades regionales de esas regiones, los ganaderos de alpaca, en fin, todos los diseñadores de moda eventualmente, todo eso es un gran programa. Y así hay que hablar de los lácteos en el norte, en la zona de Cajamarca, Trujillo, Lambayeque, ¿no? Piura. Es decir, hay que hablar de todo. Puede haber proyectos macroregionales o proyectos regionales o proyectos nacionales que interesen a todo el país. Y por supuesto aquí vienen las alianzas múltiples y yo creo que dos de los panelistas, de las 3 minutos. panelistas más bien, han mencionado el hecho de que hay que formar nuevos investigadores. Digo, esto es a partir de los grupos de investigación que deben comprometer, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con que dijo la doctora Celina, no, no hay que comprometer solamente a los que estudian el doctorado, no, de ninguna manera. Hay que comprometer a todos los estratos, no solamente tampoco a la maestría, sino al profesionalismo a través de las licenciaturas, pero incluso antes, en la escuela secundaria, hay que trabajar fuertemente en investigación con los niños. Eso ha hecho, el CONCITEC tiene programas de eso, pero hay que agrandarlo, la escala tiene que ser otra, ¿no? El Perú necesita más o menos, el cálculo que se hace, unos 15.000 investigadores de alto nivel, es decir, líderes de investigación. Y no creo que tenga más de 1.000, ¿eh? En RENACYT puede haber 5.000, 6.000, no, pero 1.000 son líderes de investigación. O sea, que pueden armar grupos, tener ideas para repartir, etcétera. No hay más. Y necesitamos 15.000. O sea, estamos todavía muy, muy detrás de nuestras necesidades, pero muy, muy detrás. En cuanto a los parques tecnológicos, nada más quería decir una cosa. El doctor Arturo Molina, que fue director Perdón, se está apagando la energía. Voy a conectar un segundito, ¿eh? Disculpe. Benjamín, 5 minutos. Ya, gracias. a ver. Bueno, el doctor Arturo Mejía, que fue el rector
del Tecnológico de Monterrey, que es el MIT de América Latina, ¿no? El Tecnológico de Monterrey en México tiene 18 parques tecnológicos. Eso fue lo que nos dijo. Fue invitado por la Universidad Católica, Arturo Molina, 2 veces hace pocos años. Y lo que nos ha insistido es tengan cuidado con los parques tecnológicos, hay que hacerlos bien. El Tecnológico de Monterrey tiene 18 parques tecnológicos distribuidos en todo el país, de los cuales 16 hemos tenido que cerrarlos. Y solo 2 funcionan y no muy bien, y tienen que ser subvencionados. Y eso refleja lo que algunos de los panelistas han mencionado, es decir, el escaso compromiso de las propias empresas interesadas. Entonces, en eso hay que trabajar. Hay que trabajar. Puede ser, por ejemplo, que este modelo de distritos de innovación contribuya bastante, pero hay que hacerlo sobre programas específicos que requiere cada región. El país en su conjunto, pero cada región o un grupo de regiones que necesitan un desarrollo específico. Entonces se compromete a todos, todos ponen, los empresarios, eso se llaman los fondos mixtos o fondos estaduales. Eso es lo que tiene éxito. Hay que hacerlo, no copiando lo que ellos hacen, inspirándose, sí, en lo que hacen, pero no copiándolo, haciéndolo según nuestros parámetros, nuestros códigos, nuestras realidades regionales. Una última cuestión. Hay que hacer un fondo soberano. Eso es lo que recomendó también la Comisión Consultiva, presidida por César Camacho, el matemático peruano en Brasil. Ese fondo soberano tiene que ser un fondo que constituye el gobierno, de manera que solamente ciencia y tecnología trabaja con los intereses que gana el fondo instalados en un banco. O sea, mejor dicho, es un fondo que se queda siempre, permanentemente, se mantiene, no se pierde. Pero no hay que estar, no debería ser necesario estar pidiendo todos los años, exigiendo, gastando mucha energía, exigiendo al gobierno que dé 200, 300 millones más. No, eso no debería ser. El fondo debería ser la garantía de que va a haber continuidad. No hay otra manera, porque cada gobierno tiene una visión distinta y no hay un liderazgo político en esto. O sea, no hay líderes de pensar el país eso se destruyó con el Instituto Nacional de Planificación, que fue destruido por un gobierno ignorante que terminó con el único grupo humano que era un think tank, el único grupo que pensaba totalmente el país, integralmente, ¿no? Ahora, por supuesto, todo eso se traslada a las universidades, pero las universidades no tienen cada una por separado la potencia para trasladar eso al pensamiento colectivo. Es necesario que haya una voluntad política, y en esto incidió Lucía Málaga, que es esa marquina, en realidad eso no se ha mencionado. Lucía mencionó que la voluntad política, esto es fundamental. O sea, yo no lo he puesto como condición porque me parece algo obvio. Si no hay voluntad política, no hay cómo ni siquiera tomar en cuenta alguna de estas consideraciones que hemos hecho. Tenemos que subir del 0,18% del PBI que ha mencionado Eduardo, tenemos que subir a 0,54, que es el promedio de América Latina, solo el promedio. Después podríamos aventurarnos a pensar en ir más allá, pero hay que subir 3 veces el gasto. Y finalmente, las ciencias sociales y humanas en el Perú son esenciales. Ningún gran proyecto, ninguno, va a tener éxito por mucha ciencia moderna que pongamos, por mucho esfuerzo económico, va a ser un fracaso enorme. Un destacado científico peruano en Francia, ¿no? Eh, que además forma parte de la comisión consultiva, Casalino, el doctor Casalino, nos comentó cómo en realidad eh, hay que poner muchísimo esfuerzo especial en los temas de ciencias sociales y humanas, en los valores, porque esto es decisivo para el Perú y cada vez más para todo el mundo, porque la ciencia y tecnología, al haberse convertido en una producción de carácter industrial, o se produce masivamente, en el Perú no, pero en el mundo sí, se produce masivamente, entonces hay intereses creados, incluso hay corrupción en la producción científica, ya lo hemos visto, las publicaciones Bamba y todo eso.
y el problema tiene que también ser resuelto globalmente. Lo que pasa es que esa solución global parece alejarse cada vez más con el estado de la política internacional. 10 Nosotros minutos. tendríamos que tener gracias, tendríamos que tener una solución a esto. Los valores son fundamentales. La ciencia debería conservar esa prístina este, calidad humana, ¿no? De hacer que la ciencia se cultiva porque se cultiva la verdad, ¿no? La ciencia tiene una connotación ética fundamental, ¿no? El científico no puede afirmar nada que no pueda demostrar. Si no lo puede demostrar, no es científico. Y si afirma algo que no puede demostrar, hay que negarle autoridad. Pero también tiene una connotación estética, porque todos los modelos científicos son muy bellos, los más sencillos posibles, pero no más, como decía Einstein, ¿no? Los más sencillos posibles, pero además tienen unas simetrías, unas formas que evocan, y que son parte de la cultura en realidad. Por eso es que hay que aliar a científicos de distintas partes. Los hindúes fueron los que comenzaron a pensar más en los agujeros negros, por ejemplo, ¿no? En las estrellas de neutrones. Ellos son los primeros ¿por qué? Por sus historias pasadas, su pensamiento filosófico antiguo. De manera que no es inútil que se reúnan las distintas culturas también para proyectos, incluso proyectos de ciencia dura, ¿no? Hay que pensar en todo eso. O sea, en otras palabras, ciencia y tecnología no puede ir separado del pensamiento, de la cultura, incluso del arte. Todo tiene que ir juntos. Es un gran proyecto de desarrollo humano integral lo que requiere el mundo y el país en particular, ¿no? El modelo actual mundial es malo. Entonces, por eso es que tenemos que caminar con nuestros propios pies, entendiendo al país, y para entenderlo y para quererlo, hay que conocerlo, hay que visitarlo, leerlo, conocer gente, conocer su geografía, ¿no? Esto es vital si queremos hacer una política constructiva y positiva.